la hora de la revelación. Estimado oyente, nos complace llegar a usted a través de las ondas de esta emisora con el móvil de presentarle un programa contemplativo de la revelación de Dios para el momento actual. En los minutos de transmisión que nos quedan, esté atento a la verdad de hoy. Porque no hará nada Dios sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. El reverendo Oscar Galdona, ahora con usted. Te saludamos nuevamente, amigo radio oyente, y damos ahora gracias al Señor por la oportunidad de volver a entrar hasta tu hogar, hasta tu receptor, para traerte la continuación de estos programas, que como ya en nuestros programas anteriores hemos dicho, estamos tratando de la revelación de Dios. En nuestro mensaje anterior hablamos del mensaje de la revelación como un mensaje nuevo, y hablamos también de cómo este mensaje es un mensaje que escandaliza, que ofende, justamente porque es un mensaje nuevo. Y no todas las edades reciben el mensaje, no toda la gente lo recibe, y este mensaje, cuando ya la gente tiene sus conceptos ya fijos, entonces este mensaje les ofende, porque viene contrario justamente a lo que ya las mentes ya tienen fijadas en doctrina, en tradiciones y dogmas e ideas. Y cuando algo nuevo, como es el mensaje de la revelación para cada edad, viene porque Dios da luz en él, entonces la gente se da cuenta que lo que están diciendo o predicando
Es algo completamente nuevo y contrario a lo que toda la vida han creído. Por eso el mensaje es nuevo y por eso también el mensaje ofende y escandaliza. Entonces esto nos lleva a otro punto al cual queremos llegar en el mensaje de hoy. La revelación la oyen pocos. La revelación la aceptan pocos. En una palabra, la revelación viene a muy pocos en cada edad. El maestro usó una frase con alguna frecuencia que no solamente en vida, sino cuando le dio la revelación a Juan, el libro del Apocalipsis, a las 7 edades de la iglesia, oímos esta misma expresión. La expresión dice así: el que tiene oídos para oír, oiga. Y en Juan, cuando Juan escribe el libro del Apocalipsis, dice más: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dando a entender que en cada edad Dios tiene un mensajero a quien le da palabra para la edad, y Dios dice que ese mensajero debe ser oído, porque un mensajero enviado, genuino por Dios, es la voz de Dios al pueblo. Entonces Dios dice que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta expresión, pues decimos, es usada en cada edad de la iglesia. Con todo, la inmensa mayoría de cada edad ni oyó ni entendió. Fue el grupo pequeño de cada edad que oyó y atendió a la palabra. ¿Por qué esto? Porque la revelación de la edad o de la hora no es para todos. Ejemplo nos dio el maestro al enseñar. En Marcos 4, justamente el versículo 9 nos dice: entonces les dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban cerca de él con los 12 sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El maestro aquí hace énfasis en una expresión cuando dice: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. A vosotros, esta palabra se refería a los discípulos, otra vez a la manada pequeña. El verso 30 en adelante de este mismo capítulo, hallamos al maestro que decía a la gente: ¿a qué compararé o a qué haré semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola le compararemos? Y entonces el maestro le compara con el grano de mostaza. Como es pequeño, la más pequeña de todas las simientes, y cuando es sembrada se hace la mayor de todas, y en sus ramas hacen nido las aves para morar allí. Y el verso 33 dice: y con muchas tales parábolas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Pero el verso 34 dice: y sin parábola no les hablaba. Está hablando la gente. Sin parábola no les hablaba. Pero ahora, miren lo que dice en el mismo verso 34. Mas a sus discípulos en particular declaraba todo. Estas palabras son muy significativas para esta edad. Dice: a sus discípulos en particular declaraba todo. Aquí hay dos grupos: la gente, incluyendo fariseos, escribas, líderes religiosos, doctos en la ley y todo. Ese es un grupo, y el otro, sus discípulos. Les habla diferente en el fondo. A los discípulos dice en particular. ¿Lo ve usted? La atención en la enseñanza a los discípulos era especial, de particular contacto, de confianza, de intimidad. Esto no era caprichoso, sino más bien entendámoslo como algo significativo en el ministerio del maestro. Por eso sigue diciendo: a sus discípulos en particular, dice, declaraba todo. Esta palabra es igual a revelaba
todo. Les revelaba lo oculto. ¿A quiénes? A los discípulos, no a la gente. A la gente les hablaba, la gente oía, pero no le entendía. Pero a los discípulos, después que les daba la enseñanza, los llamaba aparte y les declaraba, les explicaba, o sea, les revelaba. ¿Por qué solo los discípulos les revelaba todo? Porque eran los predestinados de la hora, los únicos capaces de oír y de entender y de comprender. ¿Entiendan? Ahora usted sabe que Dios es justo, pero Dios en su palabra elige y escoge. Y Él sabe que para cada edad habían personas que no podrían entender y habría aquellos a quienes Él se hacía entender. Los que entienden son los que tienen capacidad de revelación. Los únicos capaces de oír y de entender eran aquellos a quienes Él le declaraba todo. Los demás oían, pero no entendían. Porque dice la Escritura, viendo, no veían, oían y no entendían. Esa clase de gente existe en cada edad, esa es la mayoría, incluyendo sinceros religiosos. Como también, por supuesto, en cada edad existen los que oyen y los que entienden, que llegan a ser la manada pequeña. Pocos son, dijo el maestro, los que entran por la puerta angosta. La puerta angosta es la puerta de la revelación para cada edad. Ahora, en Juan 14, hallamos al maestro hablándonos palabra nueva. El versículo 21, el maestro sale con estas palabras. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta palabra, me manifestaré a él, significa me revelaré a él. Le enseñaré lo desconocido, porque revelación es cosa no conocida. Es aquello a la cual Dios se digna abrir los ojos, los sentidos, el espíritu para que sea entendido. Esto lo relaciona el maestro con su palabra. Por eso cuando ya hubo hablado estas palabras, uno de sus discípulos, Judas, no el Iscariote, se le acerca al maestro como se le acercó en una ocasión Felipe y como se le apareció en otra ocasión y le hizo preguntas Tomás, etc. Este Judas, no el Iscariote, le dice, Señor, ¿qué hay? ¿Por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Este es un hombre aquí que está mirando a toda la gente y él se da cuenta que el mensaje del maestro es importante, lo que él está predicando. Pero él le causa algo en su interior, la curiosidad, una razón, porque el maestro dice que se va a manifestar a los suyos, hablando con ellos en particular. Ahora entonces entra la curiosidad y la razón de por qué, y entonces le hace la pregunta, ¿qué hay? ¿Por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? La razón de la pregunta es porque este hombre, este discípulo, cree que lo que está dando es para todo el mundo. Pero amigo, no es para todos. Todo el mundo no está incluido en toda la palabra. Porque si así fuera, el maestro no hubiera dicho lo que dijo. Él dijo, me manifestaré a él. ¿A quién? Al que guarda mi palabra, al que me obedece. Ese prueba que me ama, entonces yo lo amaré, el Padre le amará, y vendremos y haremos con él morada. El Padre es espíritu, Dios es espíritu, Cristo la palabra. Ahí está el espíritu y la palabra viniendo a morar en aquel que le obedece, en aquel que guarda la palabra. Jesús vuelve sobre su palabra y responde, el que me ama, mi palabra guardará. Jesús está conectando la revelación con su palabra. Y no perdamos esto de vista porque es muy importante. Por eso la respuesta es que Él se manifestará o se revelará a los que creen a su palabra, a la palabra para la hora. ¿Por qué? Porque, amigo, hoy hay mucha gente que cree todo lo que la Biblia dice del pasado. En el pasado, cuando Cristo se manifestó, toda la gente en aquel tiempo, los religiosos, etcétera, creían en la palabra de Moisés y de Abraham y del pasado. Pero el problema que siempre se presenta en cada edad es que la gente crea la palabra para la edad. La palabra para la edad en el tiempo de Cristo no fue creída. En el tiempo de Lutero tampoco, en el tiempo de Wesley tampoco. Sino cuando hallamos es una minoría pequeña el que lo cree.
Hoy en esta edad no puede cambiar, la situación tiene que ser igual. La gente nunca creerá en su inmensa mayoría. Entonces la respuesta que el maestro le da es que Él se manifestará, o sea, revelará a los que creen a su palabra, a la palabra para la hora. ¿A quiénes? A los discípulos ayer. ¿Por qué? La pregunta fue, ¿qué hay? ¿Por qué te hayas de manifestar a nosotros? ¿Ve? A nosotros y no al mundo. La historia, amigo mío, continuamente se ha repetido. En esta edad tiene que repetirse. No son los muchos que incluyen los religiosos, sino a los pocos, la manada pequeña. Porque esa es la regla de Dios. Y como Dios obra una vez, Dios obra siempre. Sigue esa línea a través de la Escritura y usted verá, como Dios obra una vez, así obra. Porque Dios no es hombre para que mienta ni para que cambie. En Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Como Dios obró una vez, Dios está obligado a obrar de la misma manera. Cuando usted llena las circunstancias, cuando usted llena las condiciones, si usted las llega a llenar, Dios está obligado por su carácter, por su palabra, a cumplir en usted lo mismo que hizo en un hombre hace 1000 o 1500 o 2000 años atrás. Así que Dios siempre obra por su regla. La revelación, pues, es para los pocos. Y esos pocos llegan a creer y a entender los misterios escondidos de la Escritura para la edad, porque son los predestinados para oír y para entender. En Juan 10, por ejemplo, hallamos otro pasaje que nos lleva a esta misma verdad. En Juan 10, Jesús dice en el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este verso confirma lo que venimos diciendo. Jesús tiene ovejas suyas, ovejas propias. Esas ovejas, dice él, oyen su voz. Fíjese ahora, oír aquí no significa el oído. A oír aquí es entender. Porque sabemos que muchos oyen y no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque no pueden aceptar la palabra. No entienden porque Dios no les ha dado revelación. Entonces no entienden y cuando no entienden no aceptan ni creen. Pero Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas de Cristo, usted sabe, son la manada pequeña. Y esa manada pequeña oye su voz. Su voz es su palabra revelada. Ahora entienda esto. La voz de la cual Cristo hace referencia aquí es la palabra revelada. Lo que es más que oír, es más que leer y es más que interpretar la Biblia. Es entender su voz. Los judíos oyeron a Jesús, pero no le creyeron. ¿Por qué? Porque el mismo verso 26 en el capítulo 10 de Juan que estamos leyendo, dice el maestro, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Son sus ovejas las que oyen y entienden. La mayoría no son de sus ovejas. ¿Por qué? Porque su manada es pequeña. ¿Por qué no creyeron los judíos? Porque dice, no son de sus ovejas. O sea, no son hombres, personas con revelación. A sus ovejas Él las llama por nombre y las saca. ¿Cómo pudiéramos dedicar un poco de tiempo a esta frase? Y las saca. Las ovejas del Señor pueden estar donde quiera, pero cuando llega el momento y oyen la voz del Señor, oyen por la palabra, la revelación y entienden, el Señor las saca de donde quiera que estén. Y dice, y sus ovejas le siguen. ¿Le siguen a quién? A Cristo. Cristo es la palabra. Así que, ¿qué es lo que siguen? Siguen la palabra, Cristo la palabra. ¿Le siguen por qué? Porque conocen su voz. Y esto es muy importante. Le siguen porque conocen su voz. Saben cuando es verdad de la palabra lo que se dice. Conocen cuando lo que oyen es de la Escritura. No importa si es nuevo. Y este conocimiento no puede ser otro que revelación. Conocen su voz. Este conocimiento es revelación de la palabra. Y este conocimiento para conocer la voz del Señor, conocer la interpretación de Dios en su palabra para la edad, conocer los misterios de Dios ocultos, pero que pueden ser nuevos para nosotros, para la edad, pero que están en la Escritura. Este conocimiento, dije, revelación. Y este conocimiento es lo que capacita a los predestinados de la hora para no seguir al extraño o a los extraños. Porque hay muchos extraños hoy. Hay muchos extraños a la palabra.
El extraño engañó a Eva en el principio con la palabra. Le trajo palabra extraña. Y ese mismo extraño sigue obrando hoy en los hijos de desobediencia como Eva. ¿Qué hace? Los extraña de la palabra pura de Dios. ¿Cómo? Dejando oír su propia voz. Que pudiéramos entender, amigo mío, que ese es el objetivo del enemigo de nuestras almas. Que oigas su voz extraña a la palabra. Esa voz de mezcla, esa voz de tibieza de la cual esta edad es característica según las palabras del maestro. ¿Mezcla de qué, me dice usted? Hay mezcla de todo, pero especialmente en lo religioso, especialmente en el cristianismo de la Biblia, hallamos hoy a millones mezclados en tradiciones, mezclados en dogmas, mezclados en creencias humanas, mezclados en cosas que creen que están en la Escritura y se olvidan que el Señor ha dicho que esta es la edad de la tibieza. ¿Qué es la mezcla? Mezcla de Dios con palabra contraria. Lo que Dios ha dicho con lo que el hombre dice. Pero no dice el profeta, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dando a entender, el trigo es la pura palabra del Señor. ¿Qué tiene que ver la paja que el enemigo puede sembrar o la mente de los hombres puede procurar traer? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Esto fue lo que pasó con Eva. El enemigo le predicó la palabra. Le predicó la palabra y se la mezcló. ¿Qué le dijo? Con que Dios os ha dicho. Dios había dicho en verdad que no comieran del árbol prohibido. Pero ¿qué le dijo el enemigo? Además de decir lo que Dios ha dicho, y la verdad de que iban a ser como dioses sabiendo el bien y el mal, le metió su palabra. ¿Cuál fue? Le dijo, no morirás. O sea, no importa quebrantar la palabra, porque Dios dice que morirás, pero eso no es cierto. Dios es muy bueno, tú no vas a morir. Eva aceptó la mezcla de la palabra de Dios con la mezcla del enemigo. Ahora, amigo mío, entiende esto. El enemigo de nuestras almas es un ser sabio y astuto. Y si él pudo corromper la mente de Eva en el principio, dése cuenta que a través de las edades él no ha hecho otra cosa que corromper la palabra de Dios, pervertirla. Y cuando el hombre y la mujer reciben con la palabra la perversión del enemigo en dogmas y tradiciones y cosas contrarias, sin duda que la suerte será la misma de Eva. Muerte, porque Dios no acepta cambios. Dios a esta edad dice que esta edad es una edad de tibieza, ni fría ni caliente. El agua tibia se compone de agua fría y agua caliente, y usted la mezcla y le da la tibieza que quiere. Eso es lo que Dios ha dicho de esta edad. Que usted, amigo mío, pudiera abrir sus ojos y darse cuenta que eso es lo que Dios dice. Esta edad es la edad de la tibieza. Por eso entonces Dios ha tenido que confesar que de esta edad Él ha vomitado de su boca, o sea, de su palabra. Dios tiene en su boca su palabra. El Señor Jesucristo dijo, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, te vomitaré de mi boca. Es un hecho ya consumado. Ya Dios ha vomitado a esta generación de su boca. ¿Por qué? Porque ha mezclado la palabra. Tiene que ser pura o nada. La mezcla le produce náuseas al Señor. Esta es la edad y la condición de la iglesia hoy. Si tiene algunas dudas, léalo en el libro del Apocalipsis. Los últimos versículos al final, usted ve cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y ahí comienza el Señor a narrar lo que iba a ser la última edad de la iglesia. Y todos los eruditos y los que entienden la Escritura saben que estamos en la edad de la Odisea, la edad de los derechos humanos. Esto es lo que significa la palabra la Odisea, los derechos del hombre, los derechos de las gentes. Y usted lo ve no solamente en lo político y científico, sino lo vemos también ya extendiéndose en lo religioso. Por eso hay los centenares de diferentes denominaciones en el mundo, cada quien adquiriendo su derecho a interpretar la Escritura. Entonces, hallamos esta mezcla que dice Dios en su palabra que le produce náuseas. ¿Por qué? Porque están fuera de la palabra. Esta es la condición de la iglesia hoy. Pero la manada pequeña es diferente. Ella no será engañada. ¿Por qué? Ella tiene revelación.
ella tiene conocimiento, ella sabe lo que es el mensaje para la hora, porque a través de todas las edades ella ha tenido compañeros en el camino. Desde los remotos tiempos pasados, hallamos cuántos oyeron el mensaje con Noé, un grupo pequeño, cuántos oyeron a Lot, cuántos oyeron a Moisés para entrar en la tierra prometida, 2 nada más. Con Lot salieron 3 y una se volvió sal. Con Noé salió su familia solamente. ¿Cuántos oyeron a los profetas en el tiempo de los profetas? Muy poca gente. Entonces, amigo mío, ¿cuántos oyeron a Juan el Bautista? Muy pocos, lo terminaron decapitándolo. ¿Y cuántos oyeron al mismo maestro? Ya sabemos que a él lo crucificaron. Lo que indica que si la historia tiene que repetirse como en verdad se está repitiendo, en esta edad no puede pasar por alto. Esta edad se repetirá y se cumplirán las palabras del maestro. No temáis, manada pequeña, porque al Padre os ha placido daros el reino. Entonces, amigo mío, la revelación la oyen pocos, la manada pequeña, la que tiene oído para oír, no oído con el cual tú oyes o con el cual me estás oyendo ahora. Por ahí entra, pero tú necesitas con ese oír la revelación para entender lo que Dios tiene, lo que Dios te habla. Eso fue lo que los judíos no pudieron entender en el tiempo del Señor Jesucristo. Les hablaba las palabras, no la entendían, decían, duro es esta palabra, ¿quién la puede creer? Se escandalizaba, era palabra muy nueva, pero en cambio había un grupo pequeño, los discípulos a quien él dice que en particular les explicaba la palabra, en particular le declaraba todo, en particular le revelaba todo. ¿Por qué? Porque no es más que un grupo pequeño en cada edad que recibe la palabra. Esto, amigo mío, no debe alarmarte, porque esta es la manera como Dios ha obrado a través de las edades. Esta es la manera fija de Dios. Dios a través del tiempo. Te repito, Noé, mire cuántos entraron con él, cuán poquitos oyeron. Cuando Lot, Sodoma y Gomorra, mire cuán poquitos oyeron. Y a través de toda la historia, mire cuántos millones salieron con Moisés a través del desierto. 2 solamente entraron a la tierra prometida. Mirad el gran número de los que seguían al maestro con las señales y los milagros, multiplicándoles el pan, multiplicándole todas las cosas. Cuando al fin, mire usted, 11 solamente fueron fieles al fin. Y de allí un poco más. Amigo, a través del tiempo, esto ha sido la historia. Y esta edad no puede ser menos. Esta edad, con todos los billones que pueden existir hoy, es una minoría, la quien Dios en su providencia, a quien Dios en su sabiduría y en sus designios ha querido dar revelación para entender la palabra, que es nueva, pero está en la Escritura, que es un mensaje completamente revolucionario, que escandaliza, pero está en la Escritura. Escandalizó ayer, fue nuevo ayer, tiene que ser nuevo hoy, tiene que escandalizar hoy. ¿Cuántos recibieron ese mensaje que escandalizó ayer? Unos pocos. ¿Cuántos lo van a recibir hoy? Unos pocos también. Mas gracias a Dios por esos pocos, porque esos pocos tienen revelación del Señor. Esos pocos Dios los ha escogido desde el principio para poner en ellos de su espíritu y de su palabra. Por eso se ve que obedecen la palabra y por eso se ve que la entienden, se gozan. Y mientras el mundo hoy está en esta sequía espiritual, estos no solamente tienen la palabra, sino que se gozan, porque como Elías, el Señor los está alimentando con pan, con carne, con agua del arroyo, con la harina y con el aceite de la vida. Amigo mío, abre tu corazón a la palabra y espera ahora del Señor que Él te dé lo que te ha prometido. Dios es poderoso para ayudarte en todo. Si desea conocer más sobre estos temas, dirija su correspondencia a Oscar Galdona, apartado 164, Barquisimeto. Hemos llegado al final de este programa, el cual esperamos haya sido de su agrado.
reciba nuestras gracias por la atención que nos dispensó y nos despedimos no sin antes recordarle nuestro próximo programa el domingo entrante a las 7:30 de la mañana.